Durante la campaña 2023 se han realizado controles por monitorización basados en el sistema de monitorización de superficies en todas las intervenciones relacionadas con superficies declaradas en la solicitud única. La información de los resultados del control se ha ido comunicando a los titulares afectados y se ha publicado en el portal del ciudadano y en SGA App, de manera que en todo momento, tanto el titular del expediente como las entidades reconocidas disponían de dicha información, pudiendo conocer los resultados por cada línea declarativa gráfica, que se muestran como las luces de un semáforo. Verde si no se detecta incidencia, o rojo si no es válido para la intervención solicitada, y amarillos para aquellos casos que, al ser inconcluyentes, requieren la intervención del titular para dirimir sobre la subvencionalidad de las superficies declaradas. Puntualmente y tras cada una de las entregas de resultados, se ha enviado trámite de audiencia, TAU, para que los titulares afectados pudieran adaptar la declaración o aportar fotografías para acreditar el cumplimiento de los requisitos. Adicionalmente a este control, se ha realizado control a una muestra de titulares para verificar determinados requisitos de subvencionalidad que no son monitorizables. Una vez finalizados los controles de monitorización, se procede a comunicar los controles con incidencia, recogiéndose la información en un informe de control final de monitorización. El informe de control final se remite a los titulares que presentan incidencia en alguna línea declarativa, y se pueden recibir dos tipos de informe de resultados del control de monitorización. Informe de control final de monitorización, donde se incluye toda la información de los controles en todas las líneas de ayuda monitorizadas, tanto de ayudas directas como de PDR. Informe simplificado de control final de monitorización, donde únicamente se incluye la información de las parcelas con incidencias. Por lo tanto, en el informe simplificado solo se muestran los datos relativos a las líneas declarativas gráficas con semáforo final rojo o verde con situación 18, incumplimiento de requisitos no monitorizables de campo o documental, control de juicio experto de campo con incidencias, control de campo, control administrativo 8351-8352. El informe de control se emite sin perjuicio de las posibles incidencias administrativas y o modificaciones de la solicitud única y de los compromisos medioambientales, que no estaban integrados en el sistema de monitorización a la fecha de evaluación del expediente. Si ya hubiera presentado alegaciones o aportado documentos o fotos no tenidas en cuenta, deberá hacerlo constar en las alegaciones que presente frente a esta notificación. En el caso que no se esté de acuerdo con los resultados de informe de control final de monitorización, se podrán presentar las alegaciones y pruebas que considere oportunas en defensa de sus intereses. El escrito de alegaciones y la documentación pertinente se puede presentar mediante una alegación a la solicitud única a través del portal del ciudadano. Se recuerda que para acceder al portal del ciudadano deberá disponer de certificado digital o DNI electrónico o código de identificación personal, CIP. También tiene la posibilidad de acceder a este portal en la entidad reconocida que gestiona su expediente, a la cual puede dirigirse para solicitar asesoramiento, ya que ésta dispone de toda la información sobre su expediente, así como las herramientas electrónicas necesarias para poder aportar la documentación solicitada. O bien, solicitar información en la delegación territorial a la que corresponda su expediente. Importante, las alegaciones serán en la solicitud única, con el tipo alegación informe control de campo. Estas alegaciones incluyen las siguientes opciones de menú: datos generales, documentos aportados, documentos asociados por recinto, impreso alegación y justificante de registro, resumen de derechos, validaciones. A continuación, en este vídeo se indican los apartados en los que se divide la comunicación de informe final, destacándose la información que se incluye en cada uno de los mismos. En primer lugar, tenemos el apartado de datos personales del solicitante, objeto de la comunicación. En segundo lugar, tenemos el apartado de líneas de ayuda monitorizadas. En este apartado se muestran los códigos de las líneas de ayuda directas y de PDR monitorizadas. En el caso de la emisión de un informe simplificado, en este apartado se incluyen únicamente los códigos de líneas de ayuda con incidencias en el control de monitorización. Actualmente, este informe simplificado no tiene en cuenta el resultado del control de campo si lo hubiera, por lo que en estos informes se deberá comprobar siempre el resultado del control de juicio experto en campo, recogido en el sexto apartado del informe. En tercer lugar, tenemos un apartado de condicionalidad, buenas condiciones agrarias y medioambientales monitorizadas.
Este apartado recoge las buenas condiciones agrarias y medioambientales monitorizadas y, como en el apartado anterior, en el caso de la emisión de un informe simplificado, en este apartado se incluye únicamente los códigos con incidencias en el control de monitorización. En cuarto lugar, tenemos el apartado de monitorización solicitud única. En un primer epígrafe 4.1 tenemos un resumen monitorización solicitud única. Se indica a nivel de ayudas directas, ayudas de PDR y beca, el sumatorio de semáforos verdes, amarillos o rojos y el número de líneas que han pasado por cada una de las fases de monitorización. Las distintas fases de monitorización incluidas son: fase automática, consiste en la evaluación del cumplimiento de las condiciones de subvencionalidad en base a las imágenes de satélite obtenidas. Tolerancia, consiste en la evaluación tras la aplicación de los umbrales de tolerancia de superficies establecidos. Juicio experto o gabinete, consiste en una revisión manual por parte de un fotointérprete de los semáforos amarillos o rojos obtenidos en las fases previas de monitorización, fase automática o tolerancia. Revisión documental, consiste en el resultado de evaluación obtenido tras el aporte de información solicitada al agricultor, principalmente fotografías geoetiquetadas, fruto de semáforos rojos o amarillos en fases anteriores. Juicio experto campo, consiste en el resultado de evaluación obtenido tras una visita a campo. En el segundo epígrafe 4.2, resultados de monitorización solicitud única, se muestra el resultado por línea declarativa gráfica y línea de ayuda en las distintas fases del control, incluida la del gestor. En el caso de la emisión de un informe de control final en este apartado aparecen todas las líneas del expediente monitorizadas. En el caso de la emisión de un informe simplificado solo se incluyen en este apartado las líneas con incidencia. Las líneas que presentan en este apartado incidencias son las que se deben alegar en el caso de estar en desacuerdo con el resultado. En los casos que se ha realizado un estudio por parte de los gestores de los controles, se ha incluido en este apartado los resultados de este estudio en la columna Gestor. Estos resultados prevalecen sobre los resultados de la fase de monitorización anteriores también incluidas. El semáforo final se muestra en los campos que aparecen en el informe sombreados, semáforo y situación final. Los semáforos rojos indican algún tipo de incidencia, siendo el semáforo verde indicador de resultado admisible, salvo que vaya acompañado de una situación 18, indicador de la existencia de mediciones en control de campo. En el caso de la emisión de un informe simplificado, en este apartado aparecerán las líneas con un semáforo final con incidencia por tener un semáforo rojo o verde con situación 18 por tener mediciones en campo, o un semáforo verde con control administrativo de monitorización con incidencias en el control por monitorización recogidas en el subapartado 4.3 siguiente. A continuación se muestran los literales de los códigos de situación incluidos en este cuarto apartado. Finalmente, en un tercer epígrafe 4.3, tenemos los controles administrativos monitorización solicitud única. Es importante destacar que los controles administrativos incluidos en este apartado son los detectados en la fecha en que se indica en la columna fecha de ejecución. A continuación se indican los controles administrativos propuestos por color del semáforo y situación. En quinto lugar, tenemos el apartado de líneas con requisitos no monitorizables, tanto de ayudas directas en un primer subapartado 5.1, como de PDR en un segundo subapartado 5.2. En la columna Cumple aparece el resultado del control con los posibles valores. A1, abandono. A7, se han realizado particiones en las líneas de declaración gráfica. N, no cumple. S, cumple. Las líneas con incumplimiento N aparecen sombreadas. En el informe simplificado solo se incluyen en este apartado estas líneas con incumplimientos. En los casos de líneas con los valores A1 y A7, se ofrecerá a continuación un resultado de juicio experto en campo. Finalmente, en sexto lugar, tenemos el apartado de datos de control de campo por recinto en juicio experto.
En el caso que se hubiere realizado una verificación sobre el terreno, se muestra en este apartado las referencias SIGPAD de las líneas controladas y las incidencias detectadas. Adicionalmente, en el informe de control se incluyen las geometrías de las líneas con resultados de juicio experto. Gracias por su atención.